Vamos ahora, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Abran, por favor, su Biblia, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, hermanos. Estamos a buen tiempo. Y lo mismo dije el domingo, hermanos. El domingo, el miércoles. Estamos a buen tiempo, hermanos. Y pues nos quedan prácticamente, hermanos, después de este capítulo, nos quedan 9 capítulos todavía, ¿verdad? Hoy terminamos el capítulo 19, hermanos, y ya el próximo jueves comenzamos el capítulo 20, hermanos. Y ya de ahí, ¿verdad? Nos quedan ya 9 capítulos. Hechos capítulo 19, hermanos. Pues, hermanos, pues, ¿cuánto estamos aprendiendo de la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y pues seguiremos aprendiendo conforme vayamos meditando, hermanos. Hay cosas, hermanos, que por años hemos pasado por esas cosas, pero cuando nos metemos en la historia, hermanos, o en la doctrina, hermanos, aprendemos mucho más. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos da iluminación, acuérdese, hermano. Él nos da iluminación, el Espíritu Santo, pero siempre y cuando, hermano, uno tenga el deseo, pues, de aprender, de conocer. Hechos capítulo 19, hermanos, vamos a meditar en esta noche, hermanos, del versículo 21 al número 41, hermanos, en esta noche. Y lo vamos a leer, hermano, de manera alternada. Yo comienzo con el número 21, usted con el 22, y cada quien leemos un versículo. Todos nos unimos en el número 41, hermanos. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me sea necesario ver también a Roma. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Pero cuando los conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy,
no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón en este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Bien, hermanos. Antes de orar, hermanos, vamos a ver, hermanos, en esta noche, un tema, hermanos, bien importante. La semana pasada, hermanos, vimos cuando el apóstol Pablo, hermanos, él está predicando la palabra de Dios. Y vimos, hermano, en este capítulo, cuando un hombre, hermanos, que tenía un espíritu diabólico, se lanzó, hermanos, sobre varias personas que ellos, hermanos, se creían personas con el poder de hacer liberaciones o exorcismos. Pero vimos, hermano, cuando ellos no conocían el poderoso nombre de Jesús. Y de eso hablamos la semana pasada, del poderoso nombre de Jesús. Vimos cuando este hombre, hermano, se lanzó sobre ellos, hermano, y los golpeó, los arañó, hermanos, y los aventó por ahí. Ellos se iban huyendo, hermanos, porque no conocían el nombre de Jesús, hermanos. Y vimos también, hermanos, cuando Pablo, hermanos, empieza a predicar la palabra de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que la gente, hermano, al ver que era necesario, hermanos, no nada más, hermano, hablar que uno conoce a Jesús, hermanos, sino vivir, hermanos, vivir lo que decimos que somos, hermanos cristianos. Dice la Biblia, hermano, que al ver estos resultados, mucha gente se entregó al Señor Jesucristo. Mucha gente creyó en Cristo a tal grado, hermanos, que la gente, hermano, que practicaba el ocultismo en esa ciudad, dice la Biblia, hermanos, que quemaron los libros de magia, hermano, y se entregaron a Cristo muchos de ellos, hermano, porque conocieron, hermano, el poder que trae el nombre de Jesús. Y en esta noche, hermanos, vamos a continuar con este mismo capítulo. Dice la palabra del Señor, hermano, en el versículo 20, que la palabra de Dios, hermano, crecía y prevalecía poderosamente, hermanos, cuando veían el testimonio de los convertidos. Hermano, cuando se ve el testimonio de los convertidos, la palabra de Dios, hermano, crece poderosamente. Y en esta noche, hermanos, vamos a meditar ahora en el versículo que sigue, hasta el versículo 41. Y yo he titulado, hermano, esta meditación de esta noche, recuerden que estamos estudiando versículo por versículo, hermano, pero también estamos meditando en ellos. O sea, hermano, que es doble trabajo, La mano de Dios sacándonos de la tormenta. Así yo titulé, hermano, este mensaje. La mano de Dios sacándonos de la tormenta. Cuando hablamos, hermano, de una tormenta espiritual, hablamos, hermano, estamos hablando de un problema. De un problema, hermanos. Y no es cualquier problema, hermanos, es un problema serio. Una tormenta, hermanos, en la vida espiritual, hermanos, es un problema serio. Es cuando decimos, ya no veo ¿cómo dice, hermano? Lo duro sino lo tupido. Es cuando decimos, cuando no me llueve, me llovizna. Porque, hermano, parece, hermano, que la tormenta no pasa. Parece, hermano, que no hay ninguna ayuda. Y que por más que clamamos y porque por más que buscamos ayuda, hermano, parece que no llega. Y cuando usted está, hermano, en medio de la tormenta, lo que más se requiere, hermano, es una solución. Ya sea, hermano, un problema, quizás, hermano, un problema legal que eso esté pasando. Un problema, hermano, familiar. Un problema, hermano, con su esposa, con sus hijos, un problema con su patrón. Un problema, hermano, en el caso como aquí varios hermanos de enfermedades, hermano, pasamos por tormentas. Y lo que más se necesita, hermano, en ese momento es la mano de Dios. La mano de Dios sacándonos de la tormenta. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, Padre nuestro del cielo, en esta noche que vamos a meditar unos minutos en su palabra. Padre bendito, le suplico, por favor, ayúdeme a no ser muy largo, sino conciso en lo que queremos aprender en esta noche, Señor. Que su palabra sea, Señor, ese instrumento, Señor, amartillando nuestro corazón, para que así nosotros, Señor, la recibamos con un corazón sensible y que la pongamos en práctica y que reconozcamos lo importante, mi Dios, que es su mano poderosa en medio de nuestras tormentas. Señor, su palabra sea la que hable en esta noche, porque se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La mano de Dios
sacándonos de la tormenta. Hermanos, el apóstol Pablo está predicando el evangelio. El apóstol Pablo, hermano, está cumpliendo con su ministerio. ¿Sabe cuál es el ministerio, hermano, del apóstol Pablo? Predicar el evangelio. Hermanos, predicar el evangelio no ha sido cosa fácil desde el principio, hermanos. Predicar, hermano, las buenas nuevas nunca ha sido sencillo. Siempre ha sido, hermanos, una tarea que muchas veces se torna algo difícil. Desde un principio, hermano. Desde un principio, hermano, Noé, pregonero de justicia, hermano, él pregonó justicia, hermano, no fue sencillo porque le decían el loco que dice que Dios le habla. Y dice la Biblia, hermano, que por esa fe de Noé condenó al mundo, hermano. Hermano, predicar el evangelio no es sencillo. Cuando alguien predica el evangelio, hermanos, muchas veces, hermano, parece que usted pasa por una tormenta. Y es de lo que vamos a hablar, hermano, en esta noche. Enfocarnos, hermano, enfocarnos en la predicación del evangelio. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio y vamos a pasar al número 21, hermano, que fue donde nos quedamos. Vamos a pasar ahí. Dice, hermano, que después de crecer la palabra de Dios y prevalecer poderosamente, dice la Biblia, hermanos, versículo 21, dice, pasadas estas cosas, o sea, después de que Pablo, hermano, predicó allí y que mucha gente, hermanos, quemó los libros de magia y que mucha gente vio, hermano, lo poderoso que es el nombre de Jesús, Pablo, hermano, tenía un compromiso a seguir. Aquí dice, hermano, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Cuando la Biblia dice, hermano, que Pablo se propuso, es porque él tenía un compromiso, hermanos, un compromiso fiel. ¿Y cuál es ese compromiso, hermano? Predicar el evangelio. Él, hermano, tenía por necesario, hermano, predicar el evangelio. Era una necesidad. Pablo mismo dice, hermano, en su palabra, en la carta a los Corintios, dice Pablo, pues bien, que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Dice, hermanos, ahí el apóstol Pablo. Entonces, hermano, Pablo debe tener el compromiso, hermanos, de seguir predicando el evangelio. Hermano, ¿por qué? Porque él tenía una necesidad impuesta por el Señor Jesucristo cuando el día que el Señor se le apareció, hermano. Y Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Porque, hermano, el creer en Cristo también implica hacer. No nomás, hermano, es creer y estar, hermano, sentados, no, sino también hacer. Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y Pablo, hermano, tenía el compromiso de predicar el evangelio, hermanos. Por eso, hermano, aquí dice que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario, ¿qué dice, hermanos? Ver también a Roma. ¿Por qué, hermano? Porque también Roma, hermanos, al igual que Éfeso, era una ciudad, hermano, hundida, entregada en la idolatría, hermanos. Pablo, hermano, había predicado en muchas ciudades que estaban, hermanos, hundidas en una vil idolatría, hermanos. Y él sabía que él tenía que ir a Roma, porque también, hermano, era necesario predicar el evangelio ahí, porque era una ciudad, hermano, infestada de ídolos, de idolatría, hermanos. Entonces, por eso Pablo, hermano, él dijo, yo tengo un ministerio de predicar el evangelio. Y después que vaya a Jerusalén, dice, voy a ir a Macedonia, a Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me sea necesario ver también a Roma, dice el apóstol Pablo. Y luego dice el número 22, hermanos. Y enviando a Macedonia a dos que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hermanos, aquí dice la Biblia, hermanos, que estos hombres eran ayudantes de Pablo. Ellos, hermano, según este versículo, siguieron el camino, pero él se quedó, hermano, algún tiempo en Asia. En este caso, hermano, en Éfeso, ahí se quedó el apóstol Pablo, hermanos. Versículo 23, perdón. Y luego dice 23, hermanos. Hubo por aquel tiempo un disturbio
no pequeño acerca del camino. Estamos hablando, hermano, del tiempo en que Pablo decidió quedarse en Asia. En ese tiempo, hermanos, ¿sí? Dice, hermano, que en ese tiempo hubo un disturbio. Un disturbio, hermano, es un problema que hubo ahí. Un problema, hermanos, acerca del camino. Dice la Biblia, hermano, que era un disturbio no pequeño. O sea, era un problema grande en ese tiempo, hermano. Cuando la Biblia habla, hermano, acerca del camino, se está refiriendo, hermano, al camino del Señor Jesucristo. Porque recuerda, hermano, que en ese tiempo a los cristianos se les llamaban también los del camino. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo declaró, hermano, ser el camino. Entonces, por eso dice la Biblia, hermano, que en aquel tiempo hubo un problema muy grande acerca, hermanos, del camino. ¿Sí? Pero ¿por qué hubo un problema, hermanos? ¿Por qué se desató ese problema grande en Éfeso? ¿Por qué, hermano? Porque la gente de Éfeso, hermano, no quería saber, no quería conocer nada, algo que fuera contrario a sus creencias idólatras. Y en este caso, hermano, cuando va Pablo, hermano, y él empieza ahí con algunos a predicar el evangelio, hermano, desde luego, hermano, usted sabe que el evangelio va en contra de la idolatría. Va en contra, hermano, del paganismo. El evangelio, hermano, va en contra de filosofías y de toda esa creencias, hermanos, de pensamientos de hombres. El evangelio va en contra de todo eso. Entonces, hermano, cuando Pablo llega a Éfeso, una ciudad idólatra, se desató un problema. Como cuando usted, hermano, usted se propone, hermano, predicar el evangelio. Y usted sabe, hermano, que en esa reunión usted tiene un vivo deseo de predicar el evangelio, hermanos. Usted ya sabe que si va a esa reunión familiar, por ejemplo, donde hermanos no conocen del Señor, pero usted tiene el deseo de aprovechar y predicar el evangelio, usted sabe, hermano, que se está metiendo en la boca del león. Porque la gente, hermano, no conoce del Señor Jesucristo. Y usted, hermano, casi sabe que al predicar el evangelio, usted sabe que va a pasar por el medio de una tormenta, hermanos. Seguro, hermano, va a haber un problema. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que le hablen de la borrachera. La gente no quiere que le hablen del adulterio. La gente no quiere que hablen de la música. La gente no quiere que se metan con nada, hermano, de sus prácticas. Pero usted sabe, hermano, que esas cosas los están condenando. Usted sabe, hermano, que esas prácticas los están hundiendo. Y nosotros amamos a nuestras familias, hermano. Amamos a nuestros hermanos, a nuestros padres, nuestros amigos. Nosotros los queremos. Y lo que más queremos, hermano, es que ellos conozcan el evangelio. Pero ellos no quieren, hermanos. Usted ya les habló. Y ellos, hermano, ya lo desprecian, ya lo botan, hermano, ya lo desechan. Hermano, en este tiempo hubo un problema grande por causa del camino, hermanos. Porque se predicó el evangelio en una ciudad idólatra, infestada en la idolatría, que era Éfeso, hermanos. Imagínense, hermano. Yo les he dicho, hermano, en otros estudios, allá en el sur, hermanos, no es como predicar el evangelio aquí. Aquí es sencillo, hermano, dar folletos, ir a un tianguis y dar folletos y predicar el evangelio, hermano. Aunque mucha gente no quiere saber, pero salimos ilesos. Pero váyase a un pueblito de allá del sur, hermano. A un pueblito de allá del sur donde usted va a predicar el evangelio allí en la calle. Donde quiera va a encontrar canciones de la Guadalupana, el Papa, y va a ver ahí las imágenes de Santo Niño de Antorcha, y, bueno, y un montón de cosas, hermano. Y predica allí el evangelio, hermano. Predica allí el evangelio. Y verá que no es como aquí, hermano. Allá la gente, hermano, lo va a agarrar y ¿sabe qué va a hacer? Lo van a agarrar de cantarito y lo van a sacar fuera, hermano. Y si bien le va, porque mucha gente que va a predicar el evangelio ya, hermano, lo sacan a golpes. Hermano, a muchos los han asesinado por predicar el evangelio, por hablarles en contra de su idolatría. Hermano, en este tiempo, Pablo, hermanos,
predicó el evangelio y hubo un gran problema. Pero vamos a ver por qué, hermanos. La Biblia, hermano, nos da el detalle de cuál fue, hermano, la causa del disturbio que se desarrolló ahí en Éfeso. Mira lo que dice, hermano, ahí el versículo 24, mire. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Aquí está un problema, hermano. Dice, bueno, que en Éfeso se desató, hermano, un gran problema, un disturbio acerca del camino, porque un platero es una persona, un artífice que trabaja la plata, hermanos. ¿Sí? Trabaja el metal llamado plata, es un platero. Y este hombre, hermano, era un tipo líder de ahí en Éfeso. Este hombre, hermano, artífice que trabajaba la plata, dice, hacía templecillos de Diana, hacía templecillos de plata de Diana y daba no poca ganancia a los artífices. En este caso, hermano, también en otras versiones, hermano, en lugar de Diana aparece la palabra Artemisa. Es la misma deidad pagana, hermanos. Es el mismo ídolo. Artemisa o Diana es el mismo ídolo, hermano. En este caso, nuestra Biblia, hermano, la versión 60, usa la palabra, el nombre Diana. Diana, hermano, es una deidad pagana de la ciudad de Éfeso. Y toda la gente, hermano, de Éfeso, mucha gente adoraba a esta deidad, hermano, a este ídolo pagano, lo adoraba, hermanos. Era una ciudad infestada en la idolatría. Y dice aquí la Biblia, hermano, que este líder llamado Demetrio hacía de plata templecillos de Diana. Dice que daba no poca ganancia a los artífices, hermanos. Sí. Este hombre, hermano, pues vendía los templecillos y dice que daba no poca ganancia a los artífices. O sea, hermanos, daba mucha ganancia, para que más se entienda. Hermano, este ha sido un problema que hay en muchas partes de nuestro México. Que la gente, hermano, solamente, muchos de estos líderes que hacen esas cosas de la idolatría, hermano, piensan, hermano, no se preocupan en la vida espiritual de las personas, sino en lo lucrativo que llega a ser todo esto. ¿Sí? Que ellos, hermano, no hacen los ídolos, hermano, pensando en ganar las almas, en ayudar a las personas. No, hermano, ellos solamente lo hacen para ganar dinero. Dice la Biblia, hermanos, ahí creo que es en Apocalipsis, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermano, es por avaricia nada más, es por ganar dinero. ¿Usted cree, hermano, que a la gente, hermano, que vende los ídolos, les importa la vida espiritual de las personas? No, hermanos. La imagen más grande se la venden en 1,000 pesos. Pero la imagen más pequeña te la doy en 50 pesos. No, pues mira, pues está mal pintada, pero pues es, a fin de cuentas, es la Virgen, hermanos, pura avaricia. Ellos saben, hermano, que no hay espíritu en los ídolos. Los ídolos, hermano, no pueden ver, no pueden andar, no pueden caminar. La Biblia así dice. Tienen manos, pero no te van a tocar. Tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no caminan. Hermano, es solamente para obtener dinero. No es porque se preocupen por la vida espiritual de las personas, sino para obtener dinero, hermanos. Aquí dice la Biblia que este líder, hermano, llamado Demetrio, hacía de plata templecillos de Diana, de la diosa pagana de Éfeso, y daba no poca ganancia a los artífices. Versículo 25 al 27 dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse,
sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Usted puede ver, hermano, Pablo, hermano, empieza a predicar el evangelio. Pablo empieza a decir, hermano, mira lo que Pablo decía, hermano, y no me dejará mentir. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen y aman mis mandamientos y guardan mis mandamientos. Hermanos, Pablo decía, miren, Dios en el decálogo dice, no deben hacerse imágenes. Y mucho menos inclinarse. Levítico 26:1 dice, no te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. No te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Hermano, eso es lo que Pablo predicaba. Un mensaje, hermano, que va en contra de la idolatría. Un mensaje, hermano, que dice que Dios, hermano, no se compara a cosas que son hechas con la imaginación de los hombres. Que Dios, hermano, que Dios es grande, que Dios es real y no podemos, hermano, estimar la divinidad a oro o plata, de imaginación de hombres. La Biblia, hermano, va en contra completamente de la idolatría. Y Pablo, hermano, predicaba esto. Y este hombre, hermano, llamado Demetrio, se preocupa porque dice, este hombre nos va a echar abajo el negocio. Estamos obteniendo grandes ganancias. Se vende la imagen de la diosa Diana, la imagen grande en tantos pesos, la imagen pequeña en tantos. Pero ahora viene y dice que estos no son dioses los que hacemos con las manos. Y hermano, y están preocupados. Aquí dice la Biblia, porque veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, dice la Biblia, hermanos, ha apartado a muchas gentes con persuasión. O sea, los ha persuadido, hermano. Les ha abierto los ojos por el evangelio, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted le dijeron que lo que se hacía con las manos no eran dioses? ¿Se acuerda, hermano, cuando le dijeron que la Virgencita no le concedía milagros? ¿Se acuerdan cuando le dijeron, hermano, que ese cuadro que su abuela le regaló del Sagrado Corazón tenía que quitarlo de la pared? No sé cuántos ustedes, hermanos, se acuerdan de todo eso. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo era pequeño y yo hice un crucifijo, hermanos, y puse ahí el monito, al ídolo ahí colgado, hermanos, y ahí yo lo puse ahí. Y llegó una tía que iba a una iglesia bautista y ya se apartó de los caminos de Dios, pero ese tiempo llegó. Y dijo, ay, quítame eso de mi vista, eso es un ídolo. Hermano, no me gustó que me dijera eso. No me gustó que me dijera eso, hermano. Me desagradó, hermanos. ¿Por qué? Porque en esa casa donde yo vivía, hermanos, en cada cuarto, créame, hermano, no estoy mintiendo, tapizadas las paredes con cuadros, imágenes y veladoras. Porque así es la gente, hermano. Así es mucha gente, es idólatra. Y cuando a usted le llegó el evangelio, hermano, le mostraron, mira, aquí dice la Biblia, no te harás imagen ni de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo o en las aguas, debajo de la tierra. Así dice la palabra del Señor, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hermano, el evangelio es lo que dice. Y aquí dice la palabra del Señor, hermano, que esta gente, hermano, provocó, hermano, esta gente, hermano, se enojó mucho con el mensaje del apóstol Pablo porque vendían estos ídolos y obtenían gran ganancia, dinero. Y este Demetrio fue con estos artífices y les dijo, oigan, este hombre que está predicando este mensaje nos va a echar abajo el negocio porque nos está yendo re bien, porque toda Asia viene aquí a Éfeso en los días de fiesta de la gran diosa Diana y nos compra muchos amuletos, nos compra muchas imágenes de Diana, pero ahora viene este hombre y está persuadiendo a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, o sea, hermano, que se venga abajo el negocio, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero.
Hermano, este hombre no estaba preocupado, hermanos, por la vida espiritual, por la ganancia, hermanos, por la ganancia, se puede decir, por lo que él tenía, hermano. Bueno, en pocas palabras, él, hermano, pensaba, hermano, que la bendición que él tenía financiera, hermano, venía de Dios, sino que él, hermano, la veía, hermano, como una ganancia financiera. Hermano, nosotros lo que tenemos, el poquito dinero que tenemos, las poquitas cosas que usted tiene, hermano, usted la ve, hermano, como una bendición financiera, o la ve, hermano, como una ganancia financiera. ¿La ve como una bendición financiera o la ve como una ganancia financiera? Hermano, esas personas de Éfeso veían las cosas, hermano, veían lo que obtenía, el dinero que obtenían, hermano, lo veían como una ganancia financiera, no como una bendición financiera. Hermano, hay muchos cristianos que el dinero que tienen, las cosas que tienen, las ven, hermano, como una bendición financiera. Pero muchas veces, hermano, no es una bendición financiera, es ganancia financiera. Porque ¿cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que la gente dice, yo tengo este negocio, yo tengo esas cosas que Dios me las ha dado? Sí, pero le impiden ir a la iglesia, le impide servir a Dios. ¿Acaso Dios le dio esas cosas que le están impidiendo servirle? No, esa es ganancia financiera. Pero no es una bendición de Dios, hermano, porque cuando es bendición, dice la Biblia, hermano, que la bendición de Jehová, hermano, es la que enriquece y no añade tristeza. Y hay gente, hermano, que obtiene dinero, obtiene muchas cosas, obtiene muchas riquezas, pero no sirve a Dios. No van a la iglesia, no evangelizan, no van a evangelizar, y están, hermano, privándose de las bendiciones de Dios por su negocio, por su dinero, por todo eso. Es ganancia financiera, pero no es la bendición de Dios, hermano. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, hermano, porque mire, la Biblia dice, hermano, que estas personas obtenían, hermano, gran ganancia porque hacían templecillos de Diana y las vendían, pero ellos no estaban preocupados en espiritual, sino en el billete que recibían, hermano, en la moneda que recibían, no porque les importaba la vida espiritual, ni tampoco la vida espiritual de ellos. Qué grande diferencia hay entonces en la bendición financiera y en la ganancia financiera, hermanos. Aquí dice la Biblia, hermano, que ellos estaban, hermano, preocupados. Dice la Biblia, dice, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Sabe por qué decían eso, hermano? Porque, hermano, de muchas partes venían a Éfeso a adorar a la gran diosa Diana. Y cuando venían a Éfeso, hermano, había mucho derrame económico. La gente venía, hermanos, a adorar a Diana porque era un ídolo, hermano, muy conocido. En la gran parte de Asia venían a Éfeso, hermanos, a adorar a la diosa. Y vendían, hermano, muchos ídolos, los artífices. Como cuando, hermano, es el 12 de diciembre y usted ve cómo se pone allá en México, hermano. Van gentes, hermano, de muchas partes de la república, y yo me atreví a decir hasta del mundo, hermano, van a ver al ídolo. Y, hermano, la gente va ahí, hermano, los hoteles, hermano, se llenan de gente, porque va mucha gente de muchas partes. Hay derrame económico. ¿Por qué? Porque en los restaurantes, hermano, va la gente a comer y después se van a adorar al ídolo. Van, hermano, y hasta las palmitas que están bendecidas las venden, hermano. Mucha gente compra porque es pura idolatría, hermano, porque van a ver al ídolo. Todo lo relacionan con el ídolo, hermanos. Así pasaba aquí. Mucha gente iba, hermano, a Éfeso para adorar a la gran diosa Diana. Por eso, hermano, esos hombres estaban preocupados porque decían, se va a desacreditar todo esto de la gran diosa Diana. Y todo esto va a quedar abajo por culpa de Pablo y por culpa de todos estos que están predicando el evangelio, que están predicando esas cosas raras que van en contra de nuestras creencias. Hermano, se comenzaba a encender la mecha. Versículo 28, hermano. Dice, cuando oyeron estas cosas, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice?
Se llenaron de ira, hermanos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Hermano, dice la Biblia, la palabra del Señor, hermano, que cuando este líder, hermano, les empezó, hermano, a decir: miren, estos hombres nos van a tumbar el negocio y todo se va a venir abajo, y la gran diosa Diana, toda su majestad va a quedar abajo por causa del mensaje que estos traen. Ellos, hermanos, dice la Biblia, que crujían sus dientes, los ojos le pusieron rojos y gritaron: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Hermano, empezaron a gritar enojados. Pero mi hermano, lo importante aquí, ellos dicen, hermano, grande es Diana de los Efesios, dando énfasis de que era el ídolo, hermanos, de esa ciudad, y que con ella no te ibas a meter, porque ellos estaban dispuestos a defenderla. Estaban dispuestos, hermano, hasta dar su propia vida por esa deidad pagana, hermano. El día, hermano, que usted, hermano, habla en contra de los ídolos de allá del sur, hermano, créame que le van a linchar, hermano. Le pueden linchar la gente. Porque cuando la gente, hermano, está tan cegada por la idolatría, son capaces de todo, hermanos. Son capaces de todo. Usted no puede pasar, hermano, por uno de sus templos, de sus catedrales, burlándose de sus deidades, hermano. Hermano, lo consideran una gran falta de respeto, porque para ellos, hermano, es su todo, hermano. La gente llora. La gente hace mandos, hermano, hincados, y no les importa ir hincados. La gente no les importa, hermano, tener sus rodillas con sangre, sus pies descarapelados. No les importa, porque para ellos, hermano, ese ídolo es todo, hermanos. Es su todo. No les importa dar dinero, no les importa dar sus casas, hermano, porque para ellos es su todo. Y cuando usted, hermano, lleva el evangelio, hermano, créame, hermano, le andan escupiendo la cara. No le estoy mintiendo. Le andan dando de bofetadas. ¿Usted cree, hermano, que es fácil predicar el evangelio en esos pueblos, esas partes, hermano, donde hay tanta idolatría? Hermano, no es fácil. No es sencillo, hermanos. Dice aquí la Biblia, hermano, que estos hombres gritaban: grande es Diana de los Efesios. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Mi hermano, ellos, hermano, estaban tan enojados. Dice que la ciudad se llenó de confusión. De confusión, hermano, porque estaba predicando el evangelio y dijeron: a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo que están trayendo otro mensaje diferente al de nosotros? No puede ser posible, hermano. Hubo tal confusión porque, hermano, Demetrio y todos ellos, hermano, encendió en la hoguera y se hizo una gran disturbio lleno de confusión, hermanos. ¿Sabe por qué? Hermano, recuerde, cuando las cosas no son de Dios, traen confusión. Pero cuando es revelación de Dios, hermano, en este caso, predicación de la palabra de Dios, cuando es palabra de Dios, hermano, trae orden y edificación. Cuando hablamos de lo ya revelado, hermanos, esto trae edificación. Cuando hay una conferencia, hermanos, pueden venir 5,000 personas. Se predica la palabra de Dios, hermano, eso trae orden a nuestras vidas. Enderezamos nuestras vidas, hermanos. Componemos nuestros caminos torcidos, porque la palabra de Dios se está predicando. Pero cuando hay idolatría, hermano, eso trae confusión, hermano, porque el diablo así trabaja, hermanos. Cuando el diablo sabe, hermano, que está predicando el evangelio, ¿sabe qué es el diablo? Traer confusión. Para que no haya salvos, hermano, para que la gente no crea el evangelio. El diablo siempre va a traer confusión, pero la palabra de Dios trae edificación y orden, hermanos. En este caso, hermano, dice la Biblia que la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Sabe por qué, hermano, la ciudad agarró a estos dos hombres, a Gayo y Aristarco? Porque eran judíos, hermano, con el mismo mensaje de Pablo. Ellos estaban predicando el mismo mensaje. Y la ciudad, hermano, como estaba tan molesta, tan enojada, los agarraron, hermano, y los aventaron por allá. Los agarraron, hermano, como trapos, hermano, para que más me entienda. Porque estaban predicando el mismo mensaje. No sé cuántos de ustedes, hermanos, alguna vez
¿Han acompañado a alguien a predicar el evangelio? Y usted de pronto ve, hermano, cómo la gente desprecia al que está predicando. Y usted, hermano, está, ¿para qué venimos para acá? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Sino orar a Dios. Orar a Dios. Por eso, hermano, cuando alguien evangeliza, no es recomendable que vayan nomás uno, sino dos. Porque uno está hablando, predicando el evangelio, el otro está orando a Dios, porque todo puede pasar, hermanos. Tenemos que ser así. Pero hay quienes, hermano, están evangelizando y el otro está interrumpe y interrumpe y interrumpe, hermanos. Eso no se debe de hacer. Por eso, hermano, aún en el evangelismo hay orden. A ver, yo dejo que mi hermano esté predicando el evangelio, yo lo dejo, porque si me meto, puede haber un desorden. Así también puede trabajar el diablo, hermano. Entonces, hermano, aquí dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos, viendo que Gayo y Aristarco tenían el mismo mensaje de Pablo, hermano, los agarraron y los aventaron al teatro, hermanos. Versículo 30. Dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Miren, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Dice que Pablo, hermano, al ver todo el disturbio, al ver la confusión, al ver que la gente, hermano, defendía a la deidad pagana, dice que Pablo quería salir. Dice, pero los discípulos no lo dejaron, hermanos. ¿Sabe por qué, hermano, los discípulos no lo dejaron? Porque recuerda, hermano, que Pablo era el portavoz del mensaje. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Pablo sale ahí con la gente, hermanos? Si Pablo vaya al teatro, hermano, para decir, cálmense, dejen a esos compañeros, dejen a Gayo y Aristarco. ¿Sabe qué hubieran hecho, hermano? Lo hubieran matado. A golpes, a patadas, a batazos, a todo, hermanos. Porque se puede decir que Pablo era como un tipo líder ahí, hermanos. Pablo el que llevaba este mensaje tan grande del mensaje del evangelio. Recuerda, hermano, todo se llenó de confusión porque, hermano, el diablo vio, hermanos, que el evangelio estaba llegando a esta ciudad. El diablo vio, hermano, que mucha gente estaba siendo persuadida, hermanos. Se estaba dando cuenta de que no eran dioses esos que se hacen con las manos. El negocio se estaba viniendo abajo y el diablo, hermano, usó sus instrumentos. Usó toda esta confusión, todo este revoltijo, hermanos. Y Pablo dijo, no, yo quiero salir para ayudarlos. Y los discípulos dijeron, no, Pablo, no vayas porque te van a matar. Dice, los discípulos no lo dejaron. Dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Hermano, Pablo tenía amistades en Asia, amistades, hermano, de alta jerarquía, que le enviaron un recado y le dijeron, espérate, esto que está pasando aquí horrible, Pablo, no salgas porque te van a matar. Y Pablo, hermano, tenía esas amistades y Pablo hizo caso. Porque, hermano, podían matarlo. Hermanos, aquí comenzamos a ver la mano de Dios en medio de la tormenta. Hermano, la tormenta estaba a todo lo que daba. Pero comenzamos a ver, hermano, cómo Dios empieza a cuidar a sus hijos. Dios, hermano, empieza a cuidar a sus apóstoles. Pablo cuida, hermano, a aquellos que con un corazón valiente van a predicar el evangelio. Hermano, porque predicar el evangelio en las calles nunca es sencillo, hermanos. Predicar el evangelio no es fácil, hermanos. El diablo siempre está al acecho. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando usted va a predicar el evangelio y regresa a su casa ileso, es porque la mano de Dios estuvo con usted, hermano. Créamelo. Pero dice la Biblia, hermano, que Pablo quería salir. Alguien puede decir, pues qué cobarde Pablo, porque hizo caso a las personas, hubiera ido a defender a los amigos. Qué malo fue Pablo. Él comenzó en la predicación, hubiera ido. Pero, hermano, vemos aquí la mano de Dios usando a otras personas. Pablo, no te vayas. Pablo, no salgas, te van a matar. Está la tormenta, hermanos. Está el problema. Y la mano de Dios guiando. Aún en esas cosas, hermano, que parece que no las vemos. Pero está la mano de Dios cuidando tu vida, hermano. Cuidando tu vida. Versículo 32.
Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Mi hermano, están allí en el teatro, están allí en la ciudad, y dice la Biblia, hermano, que ahí en Éfeso, todos, hermano, empiezan la confusión. No, que mátenlos, que destruyan a esos predicadores. Están hablando de cosas que van en contra de nuestras creencias. Se está desacreditando la gran diosa Diana. Pero dice que de pronto llegó la otra bolita que no sabía ni qué, hermano. La otra bolita, hermano, que nada más va a hacer ahí masa. A ver, ¿qué está pasando aquí? No, pues que ¿cómo no? Y empiezan también a gritar. Aquí dice, hermano, dice que estaba la concurrencia, hermano, confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. No me llegan allá a gritar. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué están dando? No, tú no me gritas grandes llenos de Efesios. ¿Por qué? Tú gritas, ok, grandes llenos de los Efesios, grandes llenos de los Efesios. No saben ni por qué, pero empezaron allá a gritar, hermano. ¿No le pasa eso, hermano? ¿No le pasó eso, hermano, que de pronto usted ya está ahí hablando del evangelio, hermano, y de pronto llega gente que no sabe ni qué? Porque así trabaja el enemigo, hermano. Así trabaja el diablo, hermano, para crear confusión. Cuando usted, hermano, quiere predicar el evangelio a sus familiares, a su papá, a sus hijos, sus hermanos, no va a faltar quien entre y no sabe ni qué está tratando, pero nada más para distraer a las personas. Y usted dice, espérate, ahorita te explico a ti. No, pero mira lo que está pasando. ¿Para qué estás hablando así? Hermano, y usted dice, ¿cómo trabaja el diablo? Usted está predicando el evangelio, hermano, y de pronto le marcan por teléfono a la persona. En el mero momento. Sí ve, hermano, cómo trabaja el enemigo. Porque para eso vino, para matar, destruir, hermano. Pero la palabra de Dios siempre trae, hermano, orden y edificación. Dice aquí la Biblia, hermano, que la concurrencia estaba confusa, hablando, hermanos. Pero de pronto llegó una bolita que no sabe ni qué y se unieron, hermano, al disturbio y se hizo más grande, hermanos. Versículo 33. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Mira, hermano, la palabra del Señor, hermano, aquí dice que este hombre, hermano Alejandro, él, hermano, era un judío. Y quería hablar en su defensa porque recuerda, hermano, esta multitud quería destruir el mensaje. Esta multitud, hermano, no estaba contenta. Esta multitud quería destruir todo lo que se hablara en contra de su diosa Artemisa o Diana. No, nadie iba a defender a nuestra diosa. Y empezaban a gritar, mi ídolo, mi madrecita, la madre de Dios. Un montón de cosas, hermano, estaban hablando, hermanos. Y de pronto este hombre sale, hermano, hablando en su defensa. Y dice la Biblia, hey, yo quiero hablar. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que los judíos le empujaban, versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Sabe por qué, hermano, callaron a este hombre? Porque era judío. Y usted sabe, hermano, que los judíos son monoteístas. Ellos creen solamente en un Dios, en el Dios de Israel. Y cuando ellos vieron que este era un hombre judío, dijeron, no, este hombre judío va a hablar en contra de nuestra gran diosa Diana, porque para él no hay otro Dios más que Jehová. Y por eso dice la Biblia, hermanos, que ellos se enojaron más y gritaban, grande es Diana de los Efesios, por casi 2 horas. ¿Se imagina, hermano, lo que es esto? Que usted, hermano, quiera ir a predicar el evangelio y que la gente empiece a gritar, ¡viva el Papa! Por casi 2 horas. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Por casi 2 horas, hermano, no. Y usted dice, ¿qué pasa? Hermano, a nosotros nos tocó ver todo eso en el sur. En el centro de León, Guanajuato, hermanos. Hace muchos años. Créame, hermano, que no eran 10 personas ni 20. Era mucha gente, hermano, que nos sacó aventones. Así, hermano, mucha gente. A mi esposa le estaban quemando el cabello. A mí me golpeaban la mano y me tumbaban mi reloj. Hermano, la gente estaba enardecida. Y decían, ¡viva el Papa! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y ahí estaba la gente, hermano. Y así se me figura aquí. Por casi 2 horas, hermano, toda la multitud enardecida gritando, grande es Diana de los Efesios. Mira, hermano, la tormenta. Porque, hermano, podían hinchar a Pablo y a sus ayudantes, los podían matar.
Es una tormenta, hermanos. Pobres de los hermanos que aquí en México, hermano, los han asesinado por predicar el evangelio. Los han asesinado, hermanos. Les han quitado sus tierras, les han quitado sus casas, hermano, les han quemado sus templos. Han entrado, hermano, y los han acribillado, los han asesinado por ser cristianos. Es una tormenta, hermanos. Aquí en la frontera no pasa nada, hermano. Aquí estamos reunidos, miren, cómodamente. No tenemos ningún problema. Pero predique la verdad allá afuera y verá que va a haber problemas, hermano. Hay tormentas, hermano, pero ¿sabe qué? La mano de Dios va a estar ahí. Miren lo que dice aquí en la Biblia, hermanos. Versículo 35, mire. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Hermano, este escribano era un secretario que hacía registros escritos a nombre del Imperio Romano y recibía un salario que procedía del Imperio Romano. Él llevaba, hermano, dos registros. Primeramente, hermano, un registro de los que pagaban los impuestos, y número dos, un registro en el que él se encargaba, hermano, de que no hubiera motines o disturbios. Y él, hermano, recibía un salario del Imperio Romano. Él se encargaba de esto, ese secretario. Y dice la Biblia, hermano, que por eso él se preocupó al ver todo esto. Porque dijo: si los romanos ven que está pasando esto, nos van a castigar. Y él, hermano, intercede para pronto y dice, cuando había apaciguado a la multitud, dice que él llegó, hermano, y dijo: cálmense todos, ¿qué está pasando aquí? No, que estos hombres están insultando a Diana. Y dijo: espérense. Él apaciguó a la multitud, hermano, y dijo: varones efesios, varones de esta ciudad de Éfeso, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Guardiana, hermano, significa defensora, ¿sí? ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Éfeso es defensora del templo de la gran diosa Diana? Este hombre, hermano, intervino ahí y dijo: cálmense, no va a pasar nada. Dejen a los hombres que hablen. Están medio tocados. No les hagan caso. Si ellos tienen un mensaje diferente al de nosotros, déjenlo, no pasa nada. No, pero que están hablando de la gran diosa Diana. Déjenlos, están locos. No les hagan caso. Nosotros, ¿o qué no saben que nosotros somos defensores de la gran diosa Diana? Pues sí es cierto. Pues sí, ellos no les hagan caso. Son fanáticos, son religiosos, son de los del otro lado que les pagan dólares por venir aquí a predicar el evangelio. No les hagan caso. No hay que perder el tiempo. No se peleen. No hablen de más. ¿Para qué se enojan? Hermano, este hombre ahí intervino. Y miren lo que dice, hermanos. Y de la imagen venida de Júpiter. Hermano, yo estaba investigando un poquito esto. Y la imagen venida de Júpiter, hermano, probablemente, hermano, era un meteorito que cayó ahí en Éfeso, hermano. Era un tipo meteorito que cayó, hermano. Y ellos usaron este evento para decir que era una señal de que la idolatría que se hacía en Éfeso era aprobada por sus dioses, por Diana. Ellos, hermano, usaron esto que cayó ahí y dijeron: es un milagro, vino del cielo. Eso quiere decir que entonces lo que estamos haciendo con la diosa Diana es aprobado. ¿Qué más señal queremos? Hermano, es lo que pasa aquí en México. Vaya allá al sur y de pronto, hermano, allí en la pared se escurre el agua. La imagen de la Virgen de Guadalupe. Por ahí traen unos huevitos rancheros. La estufa, se apareció la imagen. Es igualito. Hermano, es lo mismo que está pasando aquí. Cayó un meteorito y dijeron: lo mandó la gran diosa Diana para que sigamos adelante. Aquí dice la Biblia, hermano,
Dice, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Hermano, este hombre ahí intercedió para apaciguar las cosas. Yo le voy a decir algo, hermano. Aquí vemos la mano de Dios. Aquí vemos la mano de Dios, hermano. Calmando el disturbio. Porque Dios puede usar, hermano, a los incrédulos para hacer estas cosas. Porque recuerda, hermano, la ciudad entera se llenó de confusión y estaban a punto de matar a los cristianos. Matarlos, hermano. Matar a Pablo. Pero Dios intervino, hermano, y usó a este hombre para calmar las cosas. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Dice, puesto que en esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Este hombre dijo, cálmense, no se precipiten, las cosas no van a cambiar, están chiflados. Nosotros sabemos que Diana es la gran diosa de los Efesios y que todo el mundo viene a adorar a Diana. Pero mire, este hombre, no les hagan caso, hombre, que está diciendo, cálmense, cálmense. Y todo, hermano, la concurrencia se calmó porque este hombre intervino, hermanos. Versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Mira, hermano, el mensaje del evangelio, hermano, iba en contra de la idolatría. Y este hombre intervino ahí y dijo, ¿para qué trajeron a estos hombres? No son ni sacrílegos, ni han blasfemado a su diosa. Pero están hablando que no son dioses. Que no les hagan caso, hombre, le estoy diciendo. ¿O han blasfemado en contra de Diana? ¿Qué han dicho? No, pues que no son dioses. Eso no es blasfemia, hombre. Eso no es blasfemia. Cálmense. Sáquenlos, háganlos a un lado. Tómenlos como locos. Déjenlos. Cálmense todos. Ustedes saben que eso es la deidad. Sí, pero blasfeman. No, que no les hagan caso, hombre. Versículo 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos y los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Miren, hay maneras de arreglar esto. Vayan a un juicio, vayan a otra cosa, pero no aquí. Varones Efesios, aquí se está haciendo un problema grande. ¿Qué es esto que están haciendo? Miren más qué ridículo ahí, golpeándose. Hermano, toda la gente se quedó observando a este hombre que intervino. Hermano, es la mano de Dios. Es la mano de Dios, hermanos. Usando a los incrédulos para librarte de la muerte, hermano. Para librarnos de la muerte. Hermano, aquí está la mano de Dios en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, hermano. Aún, hermano, Dios usa esta gente, hermano, ignorante, para librarte aún de la misma muerte, porque la mano de Dios está ahí, hermano. Dios nunca nos va a dejar solos, hermano. Dios va a usar otros medios. Dice la Biblia, la multiforme gracia de Dios. O sea, las diferentes formas que tiene Dios para ayudarnos, hermano. Para darnos de su gracia, hermanos. Las muchas formas que Dios tiene. Y Dios, hermano, usando a este hombre para calmar las cosas, porque a mi hermano había un problema, había una tormenta, había un disturbio. Pero Dios, hermano, Dios usó a este hombre para ir y calmar las cosas. Versículo número 40. Mira lo que dice, hermano. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, hermano. Aquí este hombre dice, si seguimos con este desorden, parecerá que nos estamos rebelando contra el imperio romano y pueden venir a castigarnos, varones Efesios. Cálmense, no sean desordenados. ¿Qué es esto que andan con palos y con pelos? Parecen cholos, cálmense. Oh, sí es cierto, ¿qué estamos haciendo? Suelten los palos, suelten las piedras. ¿Ya ven? Si siguen con ese desorden, va a venir el imperio romano y nos van a castigar. Ah, sí es cierto. ¿Qué estamos haciendo? Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hermanos, Pablo y los ayudantes se salvaron de la muerte. Se salvaron de la muerte. Se salvaron de la muerte, hermano, porque la poderosa mano de Dios
estuvo allí en medio de la tormenta. Vemos que Dios, hermano, usa varios medios para defender a sus hijos, para poner a salvo a sus apóstoles en este caso, hermano. Diferentes medios. Hermano, cuando usted pase por medio de una tormenta, Dios va a usar muchos medios, y le voy a decir una cosa, hermano. Aún va a usar Dios a los incrédulos para ayudarle. Para ayudarle, hermano. No me diga que no. Cuando usted pasa por algún problema, hermano, a veces no hay ni cristianos ahí, pero bien incrédulos. ¿Acaso, hermano, los incrédulos son mejores que los cristianos? De ninguna manera, hermano. No estoy diciendo eso. Pero Dios tiene medios para salvarte en medio de la tormenta, hermano. Dios tiene medios. No que los inconversos sean mejores que los cristianos, no. Pero Dios tiene medios. Y ves ahí la mano poderosa de Dios para librarte en medio de la tormenta, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por su palabra. Señor, gracias por lo que nos enseña, mi Dios. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor, viendo la mano poderosa de Dios en medio de la tormenta. Señor, ayúdenos, Padre bendito, a ver las formas diferentes que usted tiene, Señor, de librar a sus hijos de problemas difíciles.